Sí, 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 sí. Señor juez. Señor juez. Los hechos que estamos viendo es una supuesta difamación por una frase denominada corrupción. En el diccionario de la palabra corrupción significa, generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario o autoridad de los derechos que se le confían, es decir, de estar relacionado específicamente a las acciones que realizan las personas cuando representan una entidad. Estamos frente a una organización criminal debidamente denunciada en su oportunidad, que tiene aspectos mediáticos, pero sobre todo legales, donde hasta en este proceso se están destinando los fondos para iniciar una serie de procesos que estamos probando. Primer elemento. El primer elemento de convicción que tenemos que analizar es que la defensa técnica ha hecho la interpretación auténtica de los estatutos. Ya en el caso Fujimori, en la cual una persona no puede hacer una interpretación auténtica, está demostrado en la siguiente forma. En primer lugar, ha reconocido en el plenario el doctor Vázquez que los estatutos han determinado cuáles son los dos órganos de gobierno. Los dos órganos de gobierno son la Asamblea Nacional y el Consejo Ejecutivo. Son los dos órganos de gobierno del SINANSOC. No hay más órganos de gobierno. Los demás se complementan en esos dos órganos de gobierno. ¿Y quiénes conforman esos órganos de gobierno? La Asamblea Nacional de Delegados es la que va a determinar el órgano máximo. ¿Y quiénes la conforman? Los cuerpos médicos a nivel nacional. 3 cuerpos, 5 cuerpos, los que hayan cuando el secretario convoca, no, mayoritariamente. Y estos, cuando existen consecuencias, se autoconvocan y se convocan con el 60% de delegados. Ha declarado aquí el doctor Manuel Vázquez que la autoconvocatoria de 60 cuerpos médicos era ilegal. Ha declarado que le ha iniciado un proceso de causa contra el notario que dio fe a la asamblea del 10 de febrero, que es importante mencionarla, porque se autoconvocaron 60 cuerpos médicos cuando el doctor Vázquez ha declarado que él sabe que son más de 100. Por lo tanto, a confesión de parte de relevo de prueba, él mismo ha confesado eso. Ha desconocido el estatuto en el artículo 43, que significa el secretario de defensa es el representante legal conjuntamente con el secretario general para los asuntos de defensa. Nos ha presentado la abogada de la defensa un documento en la cual establece quiénes son los del Consejo Ejecutivo. Y ahí dice bien claramente, están la secretaria de Actas y Archivo, el secretario de Defensa, el secretario de Disciplina. Ha mentido el señor Vázquez al decir que no había un secretario de Disciplina vigente. Si hay un secretario de Disciplina vigente, se ha debido inmediatamente hacer una situación alternativa de un proceso disciplinario. No lo hizo. Pero el artículo 45, que es importante tener en cuenta, dice que los deberes de la secretaria de actas son elaborar fielmente las actas de las sesiones del Consejo Ejecutivo. ¿Qué dice la doctora Quillay en su declaración? Que los miembros del Consejo no firman nada, que solamente son consultores, son personas que están ahí para opinar. No votan, no firman, solamente hacen lo que el secretario general se le puede ocurrir. Eso lo ha dicho la doctora Quillay. Ella ha dicho que acá no se necesitan actas. Segundo, artículo 45b, dar lectura en la sesión del Consejo Ejecutivo Nacional o Asamblea Nacional de Delegados el acta anterior. Participó la secretaria de actas en la asamblea para elegir el nuevo Consejo Ejecutivo
convocado por Vázquez por internet, donde fueron 15 personas, entre los cuales fue su secretaria y 5 miembros de Trujillo, como está aprobado en el estatuto, como está aprobado en los documentos. ¡No! ¿Quién dio fe? ¿Quién dio fe que a esas personas eran delegados o no? Si fue por internet. ¿Cómo sabemos que existieron o no? Porque el doctor Vázquez lo dijo y la doctora aquí ya dice que todo lo que dice el doctor Vázquez es cierto. El resto no vale. Pero lo más importante, señor juez, es que el artículo 45, el inciso 6 dice: son deberes, atribuciones del secretario de actas firmar las actas conjuntamente con el secretario general. ¿Y qué documentos de convicción ha presentado la defensa técnica? Todas las actas firmadas por Vázquez, ninguna está firmada por la secretaria de acta. Son nulas. Son nulas. Ahora, una persona puede aceptar que una persona haga lo que él quiere contra una asamblea general. ¿Es o no un acto de corrupción? Es un acto de corrupción. Nadie ha dicho que el doctor Fernández ha dicho que el señor se robó la plata. Él ha dicho que son actos de corrupción y que la lista de la doctora Quillay es una lista corrupta. Pero el doctor Vázquez es un hombre corrupto. ¿Por qué? Porque el doctor Vázquez no cumple con la norma, no cumple con las asambleas. Y entonces vamos a la línea de tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El día 21 de octubre se hace una asamblea general. Y en esa asamblea general se elige un comité. Ya era sospechoso que tenía muchos problemas, que por qué las convocatorias en el mes de julio se trasladaron hasta octubre. ¿Cuál era el motivo, si ya había terminado la pandemia, que no se convocaba a una asamblea general desde julio hasta octubre? ¿Por qué en octubre? Porque ya estaban negociando la construcción de un local. Es importante, señor juez, que valore la siguiente prueba. En todas las denuncias que hemos presentado como medios probatorios, la señorita abogada con el doctor Mirko Helguera son los testigos de todas las acciones. Y el doctor Yancé también es testigo. Y yo quería que se presenten, pero ¿por qué no se presentaron? Porque son los organizadores de la corrupción. El terreno donde se está construyendo, señor juez, donde se ha destinado una empresa por 4 millones de soles, está a nombre de Mirko Helguera. Usted puede ver en el expediente, en los medios probatorios que se ha presentado a la Fiscalía, que dice que cuando la defensa técnica de Teodoro Quiñones fue al INSE para saber por qué se había construido y se había demolido en Trinidad Morán un edificio que estaba funcionando. Señor juez, no era un edificio que se caía, era un edificio operativo nuevo, pero lo destruyeron para hacer una sede de 4 pisos. Lo destruyeron y yo me pregunto, como todos los médicos se han preguntado, ¿dónde está el mobiliario? ¿Dónde están todas las cosas que había? ¿Desaparecieron o se lo llevó a un secretario de Economía al Cusco? ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde se implementaron todos esos servicios? Todas esas cocinas, todos esos muebles, todas esas oficinas. Hoy el Sinanzó está en una pequeña oficina en la avenida Arenales de 100 metros cuadrados, todos apoltronados ahí, y ya no dan servicio para nada. ¿Qué tal forma de apoyar? Sigamos con la línea de tiempo. Entonces se hace la asamblea el 21 y el señor Vázquez pide apoyo para construir. ¿Fue apoyado? Sí, fue apoyado. Pero lo que no cuenta es la historia completa. En la asamblea general se acordó construir, pero ahí está nuevamente, gracias a la señorita abogada que nos ha traído el documento en la cual se establece quiénes son los miembros del comité ejecutivo, y dice: Paz, secretario general Teodoro Quiñones Sánchez. ¿Cuál es el cargo del Paz?
el representante de los fondos, el que maneja el dinero, conjuntamente ¿con quién? Con el doctor Alfonso Díaz y el doctor Vinces, que eran los delegados para ese fondo. Pues a la doctora Quillay no le parece actos de corrupción que se distribuyan los fondos en contra de lo que dice el paz presidente. ¿Y qué hace el paz presidente? Como lo ha entregado el doctor Fernández, le manda una carta notarial al doctor Vázquez. Señor Vázquez, ¿cómo va a distribuir 4 millones? ¿Y qué hace el doctor Vázquez? Traslada los 4 millones de una cuenta al Banco Continental y de ahí le paga a la empresa que nadie sabe quién, cómo y qué licitación se hizo, porque no lo informó. El doctor Vázquez ha dicho en todas sus defensas que él ha firmado bajo su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene si no ha informado de ninguno de sus actos a las asambleas generales? ¿Y por qué no ha informado? Porque para informar el doctor Vázquez tiene que tener el acta firmada por la doctora Aliaga. ¿Y qué ha hecho el doctor Vázquez? Le ha demandado con la abogada de defensa 3 procesos penales contra la doctora Lisa Aliaga y contra el doctor Edward Ramírez. Es decir, los ha demandado a todo el mundo. Le ha hecho una denuncia por coacción a Quiñones, porque le dice que lo amenazó de muerte el día que se pelearon, el día 6 de enero. Hubo una trifulca entre ellos porque el doctor Vázquez nuevamente estaba anulando una asamblea general. Y en ese momento que se increparon, le denunció. La doctora Quillay es especialista en emergencia. Yo le pregunté en el juicio al doctor Vázquez: doctor Vázquez, si usted estaba mal ese día que lo atacó Quiñones, ¿por qué no se fue a emergencia con la doctora Quillay? No, yo soy médico, no me curo solo. Ah, doctor Vázquez, ¿y por qué si estaba tan grave porque con la coacción que se habían inventado por ahí, por qué no fue con la doctora Quillay al hospital? Como yo me curo solo y soy un hombre muy responsable, lo hice. Y doctor Vázquez, el día 8, ¿por qué hizo la resolución a su sola firma? Porque ya me sentía bien, y para mí el deber moral es más importante que el dinero. Dios mío, una persona que denuncia que lo quieren matar, que tiene, según la abogada, problemas psiquiátricos irreversibles, porque esa fue la denuncia tan sacada de los pelos que ha sido archivada. Porque cuando la fiscal le pregunta, el doctor Vázquez ha pasado un examen médico psiquiátrico, porque las graves alteraciones psiquiátricas que dice la doctora sobre el doctor Vázquez era terrible, estaría discapacitado. No, estaba bien. Tan bien estaba que firmó la resolución a sola firma para anular las elecciones. También estaba que el día 15, que el día 20 convoca a su famosa asamblea para elegir a su comité electoral con 5 delegados de Trujillo, y a la doctora Quillay eso no le parece corrupto. Le parece normal convocar por internet a 15 personas, de los cuales 5 son delegados de un solo sitio. Pero hay otro tema peor. El acta que presenta el doctor Vázquez, no hay ningún representante de ningún hospital de Lima. Ningún hospital de Lima ha participado en esa elección. Han sido de 4 provincias. Y se ha rogado la representación. ¿Y ahora qué está pasando, señor juez? El representante del fondo, el que maneja la plata, es el doctor Vázquez. Porque ahora él es paz presidente. Y como es el paz presidente, en las últimas asambleas acaba de pedir que se continúe la construcción. ¿Y que le ha dicho a la asamblea? No, señor, no se va a aprobar ninguna construcción todavía, porque hay un proceso. No ha entregado usted las cuentas, está en un proceso judicial, y todavía han tratado de sacar un comunicado que han tenido el apoyo de la Asamblea General, lo cual es falso, porque tenemos la grabación, que será otro proceso. Pero a los hechos certeros de la denuncia vamos a presentar el acto de corrupción. Está demostrado que las falacias en las que ha incurrido la defensa técnica deben ser sometidas en este momento por su señoría, señor magistrado,
y necesitamos que la debida motivación de las resoluciones se pueda ampliar al detalle los siguientes procesos. Se ha cometido la falacia de la causa falsa, en la que se argumenta que la publicación hecha por Fernández causó la pérdida de las elecciones de la doctora Quillay. Sin embargo, como se ha demostrado en la demanda, fue presentada antes de las elecciones. La demanda fue presentada antes de las elecciones. ¿Cuándo fue presentada la demanda? La demanda fue presentada el día 5 días después del día 10, el 15. Señor abogado, de febrero. Señor abogado, Sí, señor. Señor abogado, disculpe que lo interrumpa. Diga. Según el artículo 390 del Código Procesal Penal, el cual le voy a leer, en su numeral 1 y 2, señala de que el abogado defensor del acusado analizará los argumentos de la imputación en cuanto a los elementos, circunstancias de delito, la responsabilidad penal, el grado de participación, la pena, repartición insolitada y si por acaso lo revela. Segundo numeral, concluirá su alegato solicitando la absolución del acusado, la atenuación de la pena o de ser el caso cualquier otro pedido que favorezca su participación. Conforme se puede advertir del programa cronómetro que estoy mirando, han pasado más de 10 minutos. Señor abogado, sea concreto y preciso, por favor. ¿Sí? Ya, sí señor, voy a concretar, señor juez. Ya, gracias. El problema es que la defensa técnica tiene abundantes argumentos de defensa que yo estamos entiendo. demostrando. Yo entiendo, señor abogado. Ya, voy a puntualizar, señor juez. La falacia de la causa falsa. La demanda fue presentada posterior. La falacia, la causa de la falsa acusación, que la querella sostiene que Fernández utilizó términos difamatorios corruptos, se ha demostrado que han sido corruptos. La falacia de la correlación indebida, que se asume que los hechos que Fernández publicaron en la ANAP automáticamente perjudicó a la doctora Quillay, y eso es falso porque la doctora Quillay perdió las elecciones posterior a los hechos. La falacia de la omisión de la prueba relevante, la defensa técnica de los querellantes ha retirado las dos declaraciones más importantes, la de Mirko Helguera y Yancé Salvador. ¿Y quiénes son? Mirko Helguera, el representante del terreno que alegremente se le ha entregado los 4 millones, y Yancé, el que le presenta las denuncias al doctor Fernández, que es el suegro, el padre político de Mirko Helguera, el que hace todos los juicios en contra de los demás querellantes, en contra también del doctor Quiñones y todo. ¿Y por qué la defensa técnica durante todo el proceso ha denunciado todos los actos de Quiñones? Porque Quiñones está involucrado en la representación del dinero. El dinero que él se ha opuesto a entregar, ese es el problema. El resto, que soy corrupto o no soy corrupto, ya se ha pronunciado. Y lo más importante, señor, ya la Corte Suprema ha determinado que el artículo 134 del Código Penal, cuando los hechos artículo punto 2, cuando los hechos imputados están aún abierto un proceso penal en contra de la persona ofendida, la defensa técnica no entiende por qué no se puede percibir que una acción penal se inicia cuando el fiscal formula inicios primarios de la investigación, hechos indiciarios. Pero este proceso ya tiene inclusive un informe de la policía donde todos estos hechos ya están para formalizar la denuncia. Es decir, hemos demostrado que este proceso penal sobre estos hechos ya está judicializado. Hemos demostrado que el mismo día que denunciaba uno, denunciaba a todos los involucrados. Hemos demostrado que entre la fecha de la elección y la elección del doctor Vinces fue la publicación después de la asamblea en el hospital Rebagliati. Lo importante del hospital Rebagliati, que es el hospital de la doctora Quillay. Ella sabe que esa asamblea fue mayoritaria.
Ella sabe que todo lo que se hizo, yo no voy a trascender cosas privadas, pero ella sabe exactamente que son actos de corrupción. Está probado también que esta falsa interpretación que hace la defensa técnica está sometida a un proceso judicial de amparo. Y en ese amparo, que también hemos entregado a su señoría para que se pueda leer los elementos de convicción, ¿cuáles han sido? Las actas del doctor Vázquez. Y dice la defensa técnica que no tiene nada que ver el control posterior. ¿Y qué dice el juez constitucional? No se puede anular una elección por el principio de preclusión. El principio de preclusión, todos asistieron a la Asamblea General creyendo que el doctor Vázquez había convocado bien y que cada uno de los participantes estaba al día. No puede ser posible que se convoque una asamblea. Señor juez, una asamblea cuesta más de 50.000 soles. Porque vienen los delegados de provincia, se pagan sus pasajes a los delegados, a los médicos, se alquila un local, se pone 2 asambleas que se han gastado todo el dinero. Ahora, todos estos juicios que estamos mandando, los 10 juicios que ha hecho la abogada técnica, ¿quién lo paga? ¿Quién paga? Porque se acuerdan los estatutos, la defensa técnica de los agremiados lo paga el sindicato. ¿Y con qué dinero? Si para que haya dinero para pagar a los abogados, el que paga es por orden del secretario de Defensa, el doctor Edward Ramírez. Si el doctor Edward Ramírez ha firmado el documento, pasa a la Secretaría de Economía, que firme el documento y pase el cheque al secretario general, y el secretario general le paga los honorarios. Es decir, sin acta, sin secretario de Defensa, sin secretario de nada, se han entregado los fondos para estos procesos judiciales. Por todas estas consideraciones, señor juez, yo le solicito, señor, que en aras de la legalidad de los principios y que usted pueda merituar en su sentencia efectivamente cada uno de los medios probatorios presentados por las partes, se declare infundada en su oportunidad y se le declare al señor doctor Fernández inocente, declararse infundada. ¿Por qué? Por una sola razón. En la guerra entre los secretarios de Defensa, de Secretaría de Economía, el doctor Fernández publicó en una red corrupto y a él le mete 100.000 soles. Por 200.000 soles. Bueno, a las pruebas me remito. Muchas gracias.